Muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy estudiaremos la ecuación de la elipse con centro en el origen. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Cuando nosotros graficamos una elipse, tenemos dos posibles opciones. La primera de ellas es que los focos coincidan con el eje X. Cuando esto sucede, la forma de nuestra elipse es la que vemos en pantalla. Observamos que tenemos dos focos sobre el eje X y sobre el eje Y también podemos observar que tenemos el eje menor, mientras que a todo lo que corresponde al eje X se le conoce como eje mayor. En los extremos de nuestro eje mayor observamos los vértices. Para este tipo de elipse trabajaremos la expresión x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Si somos observadores, podremos ver que a la derecha de nuestro origen del plano cartesiano tenemos un foco y un vértice, mientras que a la izquierda también tenemos un foco y un vértice, con lo cual las coordenadas de los vértices serán a,0 y menos a,0, mientras que las coordenadas de los focos serán c,0 y menos c,0. También podemos observar que el valor del eje menor será igual a 2b, mientras que el valor del eje mayor será igual a 2 veces a. También es posible encontrar los valores de b y de c mediante las expresiones en azul. Otros valores de interés son la excentricidad, que es igual al cociente de c sobre a, y las directrices, las cuales estarán posicionadas sobre el eje X y se obtienen mediante la razón de a sobre e. El segundo caso es cuando los focos coinciden con el eje Y. En este caso, la gráfica tendrá la forma que se muestra. Vemos que la elipse es vertical y cuando esto sucede, la expresión que trabajaremos es x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Si observamos y comparamos las dos expresiones, la única diferencia son las posiciones de las constantes a y b. Sin embargo, el hecho de que los focos se encuentren sobre el eje Y modifica las coordenadas de los vértices y de los focos. De esta forma, los vértices tendrán coordenadas 0, a y 0, menos a, mientras que los focos tendrán coordenadas 0, c y 0, menos c. Aquí es importante observar que tanto los focos como los vértices se encuentran sobre el eje Y. Por eso es que los dos sufren cambios. Quienes no sufren cambios son los valores del eje mayor y del eje menor, así como las expresiones para calcular B y C. Otra cantidad que no sufre cambios es el valor de la excentricidad. Sin embargo, las directrices sí sufren cambios, ya que ahora en lugar de encontrarse sobre el eje X, las podremos hallar sobre el eje Y. Veamos un ejemplo. Nuestro ejemplo dice así: una elipse tiene su centro en el origen y su eje mayor coincide con el eje X. Uno de sus focos tiene las coordenadas 3,0 y la excentricidad es de 1/2. Lo primero que debemos de identificar es dónde se encuentran ubicados los focos, si en el eje X o en el eje Y.
Nuestro enunciado nos anticipa que se encuentran sobre el eje X, con lo cual podremos utilizar las expresiones que vimos para este eje, las cuales pueden observar a mano derecha. A partir de ellas podemos identificar que necesito conocer los valores de A y de B. También es importante siempre analizar con cautela la información de los enunciados. Observamos que nos dan las coordenadas de uno de los focos y al cotejar la información que ya hemos visto, vemos que C tiene el valor de 3. También al analizar la información del enunciado, observamos que la excentricidad tiene el valor de 1/2. Si nosotros escribimos la excentricidad igual a 1/2 y la comparamos con la fórmula de la excentricidad, podremos determinar el valor de A, igualando C sobre A igual a 1/2. Y ya conocemos el valor de C, entonces C vale 3, lo cual me permitirá despejar A. Si ustedes observan, A está dividiendo, pasa arriba multiplicando y después el 2 que está abajo dividiendo también pasará del otro lado multiplicando, con lo cual A será igual a 6. Una vez que ya tenemos identificados A y C, podemos calcular el valor de B mediante las expresiones en azul. De esta forma, realizando operaciones y la sustitución, nos damos cuenta que B tiene un valor de raíz de 27 y ya puedo sustituir los valores de A y de B obteniendo la expresión x cuadrada sobre 6 cuadrada más y cuadrada sobre raíz de 27 al cuadrado. Y realizando operaciones obtenemos x cuadrada sobre 36 y nos damos cuenta que la raíz se elimina con el cuadrado, obteniendo y cuadrada sobre 27. También es posible observar que las directrices tendrán un valor de 6 sobre 1/2, lo cual nos dice que estarán posicionadas en los valores más 12 y menos 12. Ahora, esto lo podemos llevar también a GeoGebra. Para ello necesitamos emplear el comando elipse, en el cual debemos identificar las coordenadas de los dos focos, foco 1, foco 2 y el último dato debe de ser la longitud del semieje mayor. ¿Cuál es el semieje mayor? Es el valor de A, el cual ya lo calculamos anteriormente. Y también tenemos otros valores. Podemos darnos cuenta que tenemos el valor de B. Y con ello conocemos nuestros vértices y los focos. Bastará con sustituir los valores que nos interesan. Como nuestros focos son 3,0 y menos 3,0, los escribiré en la expresión y el valor de A será 6. Entonces, al introducir este comando en GeoGebra, obtendremos una elipse como la que se muestra. Lo siguiente será ubicar los puntos de interés. Tenemos el foco 1 a 0, cuyo valor 3,0 y el foco 2 con valor menos 3,0. También podemos identificar dónde cortan los demás ejes en X y en Y, dándonos cuenta que efectivamente el valor de A son 6, mientras que efectivamente el valor de B es de 5,19, lo cual lo ubica GeoGebra como 5,12. Veamos esto directamente empleando GeoGebra. Bien, veamos, cuando entramos a GeoGebra, nosotros
vemos la pantalla con este menú, donde voy a escribir el comando aquí en la calculadora. Le doy aquí en entrada, escribo elipse, seguida de las coordenadas, recuerden que son 3,0. Después de las primeras coordenadas, escribo una coma y escribo las segundas coordenadas del otro foco, las cuales son -3,0. Después de escribir los dos focos, escribo otra coma y la longitud del semieje, la cual dijimos que era 6. Para que nuestro comando tenga efecto, todo esto debe de ir encerrado entre paréntesis, con lo cual me falta cerrar las coordenadas del segundo foco. Ya tengo mi foco 1, mi foco 2 y esto también debe de estar absolutamente encerrado dentro de paréntesis. Observamos que ya tengo mi foco 1, mi foco 2, mi longitud del eje y todo ello encerrado entre paréntesis, aunque se niega, pero ahí está. Foco 1, foco 2 y la longitud del semieje mayor, tal y como nos lo muestra la expresión. Si llegamos a tener alguna confusión, bastará con escribir parte de la expresión o del comando para que nos salga la ayuda y veamos dónde están nuestros errores. Observamos que tenemos un paréntesis antes de la E. Ahora ya lo tengo escrito. Es exactamente lo mismo que tengo aquí. Elipse, paréntesis, paréntesis 3,0, coma, paréntesis -3,0, paréntesis, coma, la longitud del eje y cerramos el paréntesis. Es muy importante y tengan mucho cuidado en escribir absolutamente todos los paréntesis para que no nos marque error. Cuando nosotros le demos enter, nos va a dibujar la elipse que vemos y procedemos a ubicar los puntos. Tenemos los focos. ¿Cómo ubico los puntos? En el otro menú me voy a punto y puedo meter tantos como sea necesario. Si ustedes observan, ya tenemos los focos. Podemos meter los vértices. Aquí un valor. Aquí su otro valor. Y ya sabemos que será 6 porque es la longitud del semieje mayor 6,0 y el otro lado llevará las mismas distancias con valor negativo, será -6,0 y me faltaría ubicar los puntos donde corta con el eje Y. Si nosotros recordamos, calculamos el valor de B, que es desde 0 hasta donde corta con el eje y nuestro resultado nos daba 5,19, lo cual GeoGebra redondea a 5,2. Bien, regresamos a nuestra plantilla para que veamos cómo coinciden los valores y con esto terminamos nuestra clase por hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias, hasta luego.